Y bueno, las fórmulas centrales especializadas para patologías, ¿no? Este es uno de los módulos que más me gusta y en los cuales creo que voy a profundizar un poquito más para que podamos conocer cuándo, por qué y qué es lo que hay, ¿verdad? Primero que nada, son fórmulas que van a estar diseñadas para, y como ya lo vemos, ¿no? Satisfacer las necesidades nutricionales únicas de pacientes con condiciones clínicas específicas, ¿no? Creo que nada del otro mundo. Y también lo otro es que pueden contener nutrientes adicionales, distintas proporciones, e incluso pues menores cantidades de líquido o agua. Y sabemos que esto también puede ser porque pues buscan mejorar pues lo mismo, ¿no? Resultados clínicos y una calidad de vida. Hasta ahí pues nada que no hayamos leído ni escuchado con otro tipo de formulaciones. Ahora, ¿cuáles son las situaciones más comunes en las cuales esto puede aplicar? En pacientes con diabetes mellitus, en enfermedades hepáticas, principalmente nos vamos a centrar en la cirrosis y no en las demás. En pacientes con enfermedad renal crónica, con diálisis o sin diálisis, porque recordemos que las necesidades energético-proteicas son distintas en estos aspectos de la situación, en alteraciones gastrointestinales y en pacientes con cáncer o pacientes pues inmunocomprometidos, como ya lo vimos anteriormente y como lo vamos a ver más al final de esta presentación. Ahora, las fórmulas para diabetes mellitus, ¿verdad? ¿Estas para qué están diseñadas? Pues a grandes rasgos o a fines prácticos para mejorar el control glucémico y reducir las necesidades de insulina en pacientes, uno, o con diabetes o pacientes que se encuentran con un estado de hiperglicemia por alguna situación, pues misma de la enfermedad o algo que puede ser secundario al tratamiento, ¿verdad? Entonces, puede ser que en escenarios que no sean diabetes, como pacientes que estén en unidad de cuidados intensivos, pudiera ser que llegue a aplicar, pero como vimos anteriormente, si la fórmula estándar es nuestra primera opción y no funciona, podríamos optar pues por esta opción, ¿verdad? Según la disponibilidad y pues escenario clínico en el que nos estemos pues enfrentando. Ahora, ¿cómo es la composición nutricional de este tipo de elementos? Los carbohidratos están en un 35 o 40% con un índice glucémico bajo. Las grasas están del 40 al 50% y especialmente se encuentra con una cantidad un poquito más elevada de ácidos grasos monoinsaturados. Las proteínas pueden ser igual o superior a las fórmulas estándar, ya que pues no son fórmulas enfocadas a cumplir el requerimiento pues proteico. Y un extra es que pueden contener pueden tener un mayor contenido de fibra, ya sea soluble o insoluble, o prebióticos, o nosotros se lo podemos añadir para lidiar con esta pues control de los picos en niveles pues de glucosa, insulina y demás. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios clínicos, no? Aquí yo solamente les anexé dos, pero el primero que nos dice que si hubo un escenario o un resultado en el cual pues mejoró los perfiles glucémicos de los pacientes, por lo tanto los niveles de insulina eh, intentaban no sobrepasar pues los niveles recomendados para el escenario que no es el paciente crítico, o sea, por debajo de 125 miligramos sobre el decilitro, ¿verdad? Y reducir las necesidades de insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces puede que sea una opción valorable en pacientes con diabetes mellitus que no alcanzan sus necesidades energéticas vía oral y tienen que complementar con un suplemento. Ahora, ¿qué nos dice la segunda evidencia? Que lo mismo, ¿verdad? Redujo los parámetros glucémicos postprandiales en pacientes con ictus isquémico severo y problemas de deglución. Entonces, si es un paciente con diabetes mellitus que tiene complicaciones cardíacas y ya tuvo pues incluso un evento pues cerebrovascular y queremos estar lidiando entre los múltiples problemas, sus niveles glucémicos, puede que las fórmulas enterales enfocadas para diabetes mellitus puedan ser una buena opción, pero lo que ya les dije y lo que les repito, ¿no? Fórmulas estándar o diabetes o para diabetes mellitus podremos utilizarla en este cierto tipo de escenarios, ¿sale? Y la verdad es que también hay muchos estudios en los que pues dice que puede que no sea la mejor opción, pero pues sabemos que siempre tenemos que buscar la evidencia científica que se asemeje al escenario en el que estamos trabajando, porque si no todo sería como, pues puede ser todo, ¿verdad? Así que en este caso les mostré dos escenarios en los que puede funcionar, pero pues siempre hay que especificar. Y este es un punto muy importante en el cual yo quiero hacer énfasis y realmente fue algo que en su momento yo como estudiante pues nunca pensé y nadie me dijo, ¿no? Pero realmente ya que lo analizas de forma un poquito más crítica dices, pues sí es cierto, ¿verdad? Que las fórmulas que se utilizan para diabetes son principalmente útiles en alimentación por bolos
Y por otro lado, cuando los utilizamos pues, sin infusión continua, su eficacia va a disminuir, ¿verdad? Porque lo que queremos en este caso es que el páncreas no esté trabajando, pues, 24/7 y tenemos que darle descanso para que la alimentación sea solamente en cierto tipo de horas y los niveles de glucosa en sangre estén estables, ¿verdad? Y es por eso que uno dice, entonces puede que no sean la opción ideal en pacientes que están en cuidados intensivos y que requieren una infusión continua de nutrición enteral, porque realmente no va a haber, pues como tal, un efecto, pues benéfico, ¿verdad? Si lo utilizamos solamente, pues por bolos, ya que el paciente está más estable o simplemente como un alimento en la dieta de las personas, sí va a ser una opción ideal. Entonces, ya saben, ¿no? Si están en un paciente con infusión continua, en cuidados intensivos o en otra situación, no utilicen estas fórmulas porque no les va a dar no les va a dar ningún beneficio. Y ejemplos, pues aquí les puse tres, ¿verdad? Pero sabemos que existen muchísimas opciones en el mercado, cada día hay más afortunadamente, y lo mismo, ¿verdad? A fin de cuentas, pues tenemos que ver cuál tenemos al alcance, cuál se ajusta a las necesidades económicas y fisiológicas del paciente, y pues también contemplar el sabor, ¿verdad? Porque si le damos a alguien, si no le gusta el de fresa, el de chocolate o el de pistache, pues no se lo va a tomar y no va a servir. Entonces, también siempre tomen en cuenta esa situación para esos escenarios, pues, de suplementos vía oral. Ahora, las fórmulas para enfermedad hepática, ¿no? Están diseñadas para el tratamiento de, como aquí dice, enfermedad hepática aguda y o crónica. En este caso, pues, como se los comenté, haremos énfasis en la cirrosis y el fallo hepático, ¿no? Pero, pues, ¿qué tienen de diferente, no? ¿O por qué nos tenemos que enfocar en esto? Porque poseen una densidad calórica elevada por las situaciones de retención hídrica que por las que pueden atravesar estos pacientes y van a contener una mayor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada y una menor cantidad, pues, de aminoácidos aromáticos por aquellas cuestiones de, pues, problemas de encefalopatía hepática. ¿Cuál es la composición nutricional? Pues uno, ya se los dije, que pueden tener un poquito más de BCAAs y estos, como ya lo saben, pues van a disminuir la tasa de degradación proteica y va a existir un menor riesgo de encefalopatía hepática y aparte van a fortalecer el sistema inmune. Otro es que pueden contener un poquito más de ácidos grasos omega 3 que nos van a ayudar pues con esas situaciones de carácter proinflamatorio. Pueden tener un poquito más de fibra o nosotros la podemos añadir para pues tener una función gastrointestinal adecuada y evitar pues, complicaciones ahí inmunológicas en este tipo de pacientes. Y finalmente puede que tengan o no antioxidantes para reducir el estrés oxidativo de una patología que es tan demandante para el cuerpo. Aquí se me fue la imagen, esa, esa no es, perdón, adelante les voy a presentar otra, pero realmente hay poquitas opciones con este tipo de fórmulas para enfermedad hepática. A continuación, pues sí les voy a enseñar la que sí es, pero hasta donde yo recuerdo, aquí en México solamente solemos utilizar una opción. No me acuerdo si es de la marca, creo que Enterex, eso sí se los voy a deber ahorita, pero sin problemas conseguimos la imagen para el final de esta presentación, ¿sale? Entonces, dentro de la desventaja principal, pondría que solamente en México hay una opción que yo recuerde, no sé si ya pues exista otra, que el costo es elevado y que es un suplemento que está pues formulado para que simplemente de forma pues enteral a través de sondas o gastrostomías porque el sabor suele ser muy amargo. Entonces, pues un paciente con este tipo de condiciones no se lo va a poder tomar y realmente pues el tratamiento va a fracasar, ¿sale? Pero, ¿qué nos... perdón, creo que a alguien se le prendió el micrófono. Pero, ¿qué nos dicen las recomendaciones de las guías ESPEN del 2020? Es que, pues, uno, las fórmulas centrales estándar para la insuficiencia hepática aguda van a ser las ideales, ¿no? Ya que pues existe falta de evidencia sobre las fórmulas específicas para la enfermedad, ¿vale? Entonces podemos utilizar fórmulas enterales estándar en situaciones de carácter pues agudo hepático. Otro es que las fórmulas de volumen restringido y densidad calórica elevada pueden ser indicadas en pacientes
con ascitis para minimizar los cambios de líquidos. Entonces, hay que recordar que la ascitis es una de las principales complicaciones que se puede presentar en los pacientes pues con cirrosis hepática. Entonces, si el paciente tiene ascitis, yo diría que desde grado 1, pero pues en grado 2 o grado 3, pues tendremos que utilizarlas. Y finalmente, las fórmulas integrales con estos BCAAs van a ser útiles para tratar pacientes con enfermedad hepática en cirrosis. Entonces, como pueden ver, nos podremos enfocar a utilizarlas cuando el paciente ya tiene la encefalopatía hepática y no tanto para prevenirla. Porque aparte, el paciente con encefalopatía hepática, pues sabemos que va a estar pues un poquito más controlado en el aspecto pues físico. Por lo general los amarran a las camas y puede que pues vaya a tener una pues sonda de nutrición enteral. Por eso sí podríamos utilizarlo. Ahora, las fórmulas para enfermedad renal, ¿no? Estas van a estar diseñadas para que sean un poquito más densas en cuanto a las calorías y nutrientes y pues y en situaciones que existen pues esta restricción de volumen y queremos tener un mejor manejo con los niveles de electrolitos como magnesio, fósforo, potasio o sodio. Entonces, puede que sea la opción, puede que no. Vamos a ver cuándo, por qué sí y por qué no, ¿sale? Entonces, como o aquí viene, se pueden utilizar una etapa pues previa a la sustitución renal o como prevención de una desnutrición energético-proteica en situaciones de diálisis o hemodiálisis. Entonces, en los pacientes que se encuentren con enfermedad renal crónica, pero que no hayan llegado a esas terapias, o sea, de grado 1 a grado pues 4, tenemos que pues manejar más que nada la cantidad pues de solutos y de proteínas que van a consumir para evitar un mayor pues desgaste renal, ¿verdad? Entonces las fórmulas van a tener una composición similar a las fórmulas estándar, por así decirlo, ¿verdad? Y las que son enfocadas para estas situaciones van a tener pues ya cantidades más elevadas, pues más que nada de proteínas y van a tener una menor cantidad de fósforo, potasio, magnesio que puede que se puedan, puede que se deban estar como lidiando en el aspecto pues de alimentación, pues según sea la condición del paciente. Y la composición nutricional, como ya les comenté, pues que las proteínas pueden ser pues superiores o menores, pues según sea el tratamiento. Los electrolitos pueden ser pues menores en cuanto a magnesio, fósforo, potasio, pues y sodio. El volumen puede estar restringido en pacientes con sobrecarga de líquidos o edema, en los pacientes pues más que nada que ya están con la enfermedad renal crónica. Y pues los ácidos grasos omega 3 van a poder estar presentes en las fórmulas que son para los pacientes igual ya con el tratamiento pues sustitutivo renal, porque queremos lidiar con esa pues con esa inflamación que puede complicar el estado pues en general y nutricional del paciente, ¿no? Ahora, los puntos claves, ¿no? Es que en las guías ESPEN de 2001 nos dicen que en pacientes hospitales con enfermedad renal, pues crónica aguda o crónica, bueno, aguda sobre crónica, perdón, no se va a recomendar el uso originario de ese tipo de fórmulas enterales específicas, ¿no? Lo que ya vimos anteriormente y lo que vamos a repetir es que se pueden utilizar fórmulas estándar si el paciente no cuenta con complicaciones, pues de volumen o pues de alteración con los niveles de electrolitos que ya mencionamos. Como ya se los comenté, es que no se recomienda restringir la proteína también en pacientes con insuficiencia renal aguda para evitar o retrasar la diálisis. Entonces, si el paciente puede estar en uno de estos escenarios, pues no tenemos que utilizar las fórmulas que no sean pues hiperproteicas, ¿no? Al contrario, las tendremos que utilizar y finalmente, es que una fórmula estándar alta en proteínas con o sin restricción del volumen de volumen, perdón, puede ser la mejor opción, siempre y cuando pues tengamos un monitoreo regular o de los electrolitos. Entonces, como se los digo, la fórmula estándar puede que sea nuestra mejor opción o que simplemente esta fórmula estándar para hacerla alta en proteínas le podremos añadir un poquito más de proteínas como con un módulo proteico. Y bueno, otro consejo que también les quiero dar y que es muy importante, bueno, más que consejo, trasladar lo que dice la evidencia científica, es que las fórmulas renales son útiles para, como ya se los comenté, pacientes con desequilibrios de electrolíticos, perdón, durante la diálisis. Por lo tanto, hiperfosfatemia e hipercalemia más que nada, ¿no? Y bueno, incluso pues hipernatremia, puede que sí, puede que no. Pero si el paciente está pues con su tratamiento renal, diálisis o hemodiálisis, la fórmula estándar puede que sea la opción pues como más indicada.
Y algo que no dice aquí, pero que yo sí les puedo comentar, con base a mi experiencia trabajando con pacientes que tienen complicaciones renales, es que generalmente gastrointestinalmente no están muy bien. Entonces, las fórmulas que son específicas para pacientes renales tienen una densidad energética alta. Entonces, si el paciente está tomando este tipo de fórmulas, puede que sean muy pesadas para su intestino, estómago, no las tolera bien y les genere diarreas. Entonces, van a terminar por complicar al paciente y puede que pues no vaya a funcionar el tratamiento. Entonces, tendremos que tener cuidado con esta situación. Un ejemplo, pues creo que el más famoso, ¿verdad? Yo sé que existen más opciones, pero les puse el más común. Entonces, pues, ¿qué más queda decir de este tipo de este tipo de suplementos, ¿no? Y bueno, y otros serían, pues, las fórmulas para la alteración gastrointestinal, que estas sabemos que están diseñadas para, pues, maximizar la absorción de nutrientes gracias a la hidrólisis parcial o completa de sus componentes, ¿no? De las grasas, de los carbohidratos y finalmente de las proteínas. Y estas van a poder ser útiles en situaciones como diarrea persistente, trastornos pancreáticos y otro tipo de condiciones de mala absorción. La composición nutricional realmente no hay mucho que pues explorar los carbohidratos principalmente, como almidón de maíz hidrolizado, fructosa, maltodextrina, las grasas principalmente como los triglicéridos de cadena media. Las proteínas van a estar hidrolizadas en dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos libres y pues también extras que pueden o no tener glutamina. Y ojo, en el caso de los pues suplementos que tienen estas características o este nivel de hidrólisis, específicamente por las proteínas, puede que no tengan un sabor muy agradable, lo mismo, puede que sea un poquito más amargo y si lo queremos utilizar vía oral, probablemente el paciente no lo va a recibir bien o le va a caer mal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto y que sea una opción más que nada enfocada a los pacientes pues con alguna sonda o ostomía de alimentación, ¿verdad? Y ahora, pues, ¿qué nos dice la evidencia o los estudios clínicos, no? De igual forma, solamente les puse dos. Y el primero que nos dice, pues, uno, que utilizar este tipo de fórmulas tuvo bueno, cuando se utilizó, hubo una menor incidencia de intolerancia a la alimentación en el grupo de intervención contra control. Entonces, puede o no que sea útil acorde a las circunstancias, por ejemplo, este tipo de pacientes. Y el otro es que hubo una reducción del número de días con eventos adversos y de complicaciones gastrointestinales, ¿no? Entonces también puede que sea una opción valorable siempre y cuando pues ya se haya intentado utilizar fórmulas estándar y que el paciente pues no lo recibió bien, no lo toleró bien, hubo complicaciones gastrointestinales, inflamación, distensión, diarrea incluso pues hasta vómito podría ser, y no lo queremos como complicar, pero queremos seguir utilizando la vía enteral, pues podrán ser nuestras opciones entre los muchos escenarios que pueden existir. Y como ya se los comenté, es que bueno, y otro pues consejo, otro dato de evidencia científica, es que las fórmulas semielementales pueden ser útiles en pacientes que experimentan intolerancia o pues diarrea con otro tipo de fórmulas centrales. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que son una opción secundaria y no son de entrada algo que se tenga que utilizar. Y aquí también algo que no les puse, pero les quiero comentar, es que no hay que utilizarlas también como de primera opción en el caso de los pacientes que tengan pues pancreatitis, realmente la opción es fórmula pues estándar y pues ya, es lo que les quería pues comentar, ¿no? El ejemplo pues más común es este, pero también la desventaja es pues que el precio no es muy accesible, entonces para estar utilizándolo de una forma prolongada puede que sea complicado. Dependiendo de la economía del paciente, o del lugar de trabajo, y que realmente la accesibilidad a este suplemento es complicada porque no está en todos lados, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí nada más cuidado con esa situación. Y la aplicación de distintas fórmulas enterales, ya lo sabemos, ¿no? La fórmula estándar puede ser aplicada ya como ya lo vimos, ¿no? Cuidados intensivos, cicatrización de heridas, disfagia, trastornos gastrointestinales. Las fórmulas hipercalóricas y hiperproteicas para pacientes con complicaciones respiratorias, hepáticas, de restricción hídrica. Fórmulas elementales o semielementales hidrolizadas a pacientes, como ya lo vimos, con trastornos de mala absorción, disfunción pancreática, Crohn, descanso intestinal prolongado, fuga de kilo o kilotórax, estreñimiento o diarrea, la fórmula con fibra, fórmula inmunomoduladora en pacientes con complicaciones o situaciones preoperatorias, posoperatorias, traumatismos craneoencefálicos, quemaduras,
Y pues la fórmula renal para lo que ya vimos, ¿no? Antes de la terapia de sustitución renal o después.